bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 22, hermanos, de marzo del 2022. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Espero que tenga por ahí su material, hermanos, su Biblia, para que sigamos estudiando estos bonitos pasajes, hermanos. Estamos en el capítulo 6, hermanos, nos quedamos en el versículo 19 y 20. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos bendigas esta noche, Padre. Te damos gracias porque hemos visto tu fidelidad en nuestra vida, porque, Padre, nos provees de tu palabra y por medio de ella nos haces sabios, Padre, y nos bendices para el día a día. Sobre todo te das a conocer, Padre bendito. Ayúdanos, mi Dios, a ser una iglesia que ame tu palabra siempre y que sea ella la que sostenga cada cosa que hacemos, mi Dios. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Acuérdense que estamos en la sección Herederos de la Promesa, hermanos. Acuérdense que esta parte viene de el inciso B, aferraos a la promesa, que viene desde el capítulo 6, versículos 13 al 20. Bueno, abarca todos estos versículos. Y en Herederos de la Promesa, hermanos, abarca de los versículos del 16 al 20. La semana pasada nos quedamos en el 18 y decíamos, hermanos, que Dios se acomoda a la costumbre humana de hacer un juramento para establecer la verdad. La implicación es que cuando un cristiano, hermano, rehúsa aceptar esta promesa de salvación confirmada con un juramento y se vuelve al pecado o a otra religión, se arriesga, hermanos, a ser un blasfemo. Esta persona da a entender que no se puede confiar en la palabra de Dios y que Dios es un pérjuro. Imagínense nada más, hermanos. Y bueno, como verdaderos herederos de la promesa, hermanos, nos aferramos a la esperanza que Dios nos ofrece. Hemos huido como fugitivos y nos aferramos a aquel que nos ofrece nueva vida. El autor, hermanos, acuérdense, usa una expresión lingüística por lo cual una palabra transmite todo un concepto. Es decir, debemos entender que la palabra esperanza se refiere a aquel que da dicha esperanza. Dios mismo, hermanos, ha aportado la esperanza mediante la promesa de su palabra, y nosotros, fíjense bien, hermanos, a quienes el escritor exhorta a asegurar nuestra esperanza, somos invitados a apropiarnos de la esperanza que Dios coloca a plena vista ante nosotros. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 20, hermanos, que dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjense qué bonita expresión, hermanos. El escritor, de acuerdo a su modo de escribir, introduce un cierto tema de manera más bien breve para luego explicarlo plenamente en los versículos subsiguientes. En una breve exhortación, él presenta, hermanos, el tema de la esperanza, como lo estuvimos mencionando al principio, ¿verdad? También capítulo 6, versículo 11. En este mismo capítulo, el verso 11, es donde comienza y presenta el tema de la esperanza. Después de analizar la absoluta confiabilidad de la promesa de Dios, hermanos, al creyente, pasa a explicar el significado de la esperanza, versículos 18 y versículos 19. La esperanza, dice el escritor, hermanos, es como un ancla. Un ancla da estabilidad y seguridad al alma. Hermanos, la imagen propuesta es vívida y descriptiva. El escritor pinta el cuadro, hermanos, de una barca sacudida por las olas, pero mantenida en un sitio por una ancla invisible que se aferra al fondo del mar. Así el alma del hombre, hermanos, sacudida por los vientos y las olas de la duda, tiene un ancla segura de esperanza firmemente arraigada en Jesús. Esta ancla, hermanos, le da estabilidad al alma del ser humano, y ello incluye la totalidad de la vida interior del hombre, con sus poderes de voluntad, la razón y la emoción. Mire qué interesante. Pero los hebreos, hermanos, del Antiguo Testamento y los judíos del siglo I sentían aversión por el mar. Esto se ve en el hecho de que la palabra ancla no aparezca nunca en el Antiguo Testamento y solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, 3 de las cuales
aparecen en el relato del naufragio del apóstol Pablo, allá en Hechos 27, 29, 30 y 40. Es así que el escritor cambia de metáfora casi abruptamente y menciona el velo del lugar santísimo. Mire qué interesante, hermanos. Los destinatarios de la epístola a los hebreos estaban mucho más familiarizados con el culto del tabernáculo y del templo. Ellos conocían cómo estaba construido el santuario, y la cláusula "y que penetra hasta adentro del velo" tenía un significado muy especial para ellos. El escritor, hermanos, el escritor de la epístola llega al fin de su exhortación, que se iniciara tras la introducción de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda? Capítulo 5, versículo 10. Vuelve ahora, hermanos, al tema del sumo sacerdocio de Cristo con una referencia al santuario interior que está tras el velo. Estas palabras, hermanos, traen inmediatamente a la memoria de los lectores el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios, allá en Levítico capítulo 16, verso 2 y verso 12. Además, hermanos, los hebreos sabían por el Evangelio que les había sido proclamado que al morir Jesús el velo del templo se había rasgado de arriba hasta abajo, exponiendo el lugar santísimo a la vista de todos los que estaban en el templo. Ellos entendían, hermanos, la referencia al santuario interior de modo figurado y lo asociaban con el cielo. El escritor ya había llamado la atención de ellos a este hecho al escribir allá en el capítulo 4, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, vamos a terminar ya prácticamente, hermanos, este tema acerca de los herederos de la promesa con el versículo 20, hermanos, y que prácticamente pues aquí también acaba el capítulo 6. Dice el versículo 20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, nuestra esperanza está cifrada en Jesús, que ha entrado en el santuario interior. Un ancla yace sin ser vista en el fondo del mar. Nuestra esperanza, hermanos, permanece sin ser vista en el altísimo cielo. Porque en esta esperanza, dice Romanos 8:24, fuimos salvados, escribe Pablo. Pero la esperanza que se ve no es en manera alguna esperanza. El ancla de nuestra esperanza tiene su absoluta seguridad en que Jesús, en su forma humana, ahora glorificada, ha entrado al cielo. Y Él ha entrado al cielo en su humanidad como garantía de que también nosotros estaremos con Él. Esta garantía, hermanos, es indicada por la frase que nos precedió. Él va adelante y nosotros le seguimos. Notemos algo interesante, hermanos. El hombre que se menciona es el de Jesús y no el de Cristo, como un recordatorio específico de la vida terrenal del Señor. Jesús ascendió en su cuerpo humano glorificado al cielo y entró ante la presencia de Dios. Y así, hermanos, como el cuerpo humano de Jesús ha llegado ante la presencia de Dios, del mismo modo nuestros cuerpos entrarán en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Jesús, dice el autor, hecho sumo sacerdote para siempre. Esta breve oración, hermanos, está llena de mucho significado. Inciso A: Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote. Él no llegó a ser supuesto, hermanos, él no llegó a ser supuesto a la diestra de Dios, el Padre, por haber cumplido su obra expiatoria en la cruz. Por cierto, Él fue Cordero de Dios, que fue sacrificado por el pecado del mundo. Tal como lo dice el escritor de Hebreos, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 9, verso 28. Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote. El escritor, hermanos,
ha llamado sumo sacerdote a Jesucristo en los siguientes pasajes que usted ve en pantalla, hermanos. Él explicará el concepto de sumo sacerdote en capítulos posteriores, pero en el capítulo 6, verso 20, el escritor enfatiza que Jesús entró en el cielo como sumo sacerdote, como aquel que expió los pecados del pueblo. Él abrió la puerta del cielo con su obra sumo sacerdotal. Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote para siempre. Un sumo sacerdote arónico ocupaba el cargo de sumo sacerdote durante un periodo determinado. Jesús lo ocupa para siempre. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año. Jesús está en el cielo para siempre. Mas dice el capítulo 7, verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y Él intercede por nosotros constantemente, hermanos, como lo leemos en los siguientes pasajes que usted tiene en pantalla, Romanos 8:34, Hebreos 7:25 y 9:24. Por su muerte en la cruz, hermanos, Jesús cumplió las responsabilidades del sacerdocio arónico, pero como sumo sacerdote, Él tenía que pertenecer a un orden diferente. El escritor de Hebreos, hermanos, demostró que, según el Salmo 110, versículo 4, Dios designó a Jesús sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este tema, hermanos, el escritor lo explicará en los próximos capítulos. Recordemos que Josué, hermanos, le había dicho a los ancianos líderes, jueces y funcionarios públicos de Israel que Dios había cumplido todas las promesas que les había hecho. Allá en Josué capítulo 23, verso 14, Dios había cumplido cada una de las promesas. Cada una de las promesas. Y bueno, no solamente Josué, hermanos, sino cada creyente puede dar testimonio, hermanos, de que Dios cumple su palabra. Las promesas hechas a nuestros antepasados espirituales son repetidas y son dadas a nosotros en nuestra generación. A Abraham, hermanos, Dios le había dicho: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Ahí en Génesis 17:7. A lo largo de la Escritura, hermanos, leemos la promesa: seré tu Dios, a causa de la obra redentora de Cristo. Los creyentes están incluidos en aquel pacto que Dios hiciera con Abraham y son descendientes de Abraham. Gálatas 3:16. La palabra de Dios es cierta, hermanos. Dios no miente. Esto es lo que Pablo dice explícitamente allá en Tito 1:2. En la epístola a los hebreos de la promesa, hermanos, de Dios es reforzada, como si necesitase tal apoyo por medio de un juramento hecho por Dios mismo. Sin embargo, lo que se quiere expresar, hermanos, es que la palabra de Dios es absolutamente confiable. Por eso, hermanos, llenémonos de su palabra. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque por medio de estos versículos nos animas, nos exhortas a aferrarnos a tu promesa, porque tú no mientes. Porque sin haber necesidad, Padre, de que tú hagas algún juramento, lo hiciste por ti mismo, Padre, porque no hay nadie mayor que tú. Pero lo hiciste, Padre bendito, de alguna forma para que entendamos que tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad, de que es confiable. Y nos invitas, Padre bendito, cada día a llenarnos de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque ella alimenta esa promesa, esa esperanza que tenemos en ti. Bendice a tu iglesia, Dios, para que seamos una iglesia llena de esperanza, gozosos, Padre bendito, haciendo tu voluntad en tanto que estamos en tu presencia por la eternidad allá en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. El día de mañana, mis amados hermanos, los espero en vivo a las 7 de la noche en nuestro estudio de introducción a la teología sistemática. Estamos con los temas de Dios, hermanos, teología de Dios. Seguimos con el tema de la Trinidad. Ha sido interesantísimo, hermanos, todo esto de los temas de la Trinidad. Y también, hermanos, le invito el día jueves, igual en vivo, hermanos, a las 7 de la noche vía Zoom, a nuestro estudio de Venid y Ved, y a las 8 de la noche tenemos un mensaje evangelístico. El día viernes, hermanos, tenemos nuestro culto de oración unido, hermanos, al punto de las 6 de la tarde vía Facebook, y retransmisión a las 8
de la noche. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de participar al reto Príncipe, hermanos. Que Dios bendiga su palabra cada vez que la abrimos y la leemos, y que sea de gran provecho para no solamente nuestras vidas, sino también para nuestros hogares, y que no se deje también de conectar sus actividades de departamentos y de grupos de oración, hermanos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, hermanos. Dios me les bendiga. Esto ha sido todo, hermanos. Descansen, bye.